Estamos de vuelta con Enrique Toledo, gerente general de Reforesta Perú, para conversar sobre el potencial de nuestro país en plantaciones forestales. Hola Enrique, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Fíjate Enrique, lo primero que me gustaría comentarte es sobre el potencial. Nosotros somos un país esencialmente forestal. Quiere decir que tenemos un potencial en tierras para hacer plantaciones forestales que puede generar, sin duda, mucho más riqueza que toda la agroexportación peruana. Claro. Ahora, quizá, déjame hacer una pausa para que, para que todos nuestros televidentes entiendan exactamente lo que estamos hablando. La plantación forestal es algo distinto de la concesión forestal, es correcto, ¿no? La plantación forestal es en tierra desértica, ¿no? En tierras seriasas. Voy a explicar bien. La nueva ley forestal, que está en un proceso de reglamento, habla de bosques y habla de plantaciones forestales. Los bosques son bosques naturales y son ecosistemas. Las plantaciones forestales son cultivos en tierras deforestadas. Claro. Por lo tanto, la nueva ley forestal establece un cambio fundamental para tener claridad de conceptos y de regulación del Estado respecto de quiénes son concesionarios de bosques naturales en bosques de producción permanente que tienen planes de manejo forestal y cosechan árboles maduros que van a la industria de la madera bajo un régimen de bosques, y quiénes somos reforestadores, empresarios que hacemos plantaciones de millones de árboles en tierras deforestadas. Y ese régimen se llama cultivos forestales de acuerdo a la nueva ley. Ese es un cambio fundamental para que el reglamento nos trate como cultivos forestales y hagamos inversiones similares a las que se hacen en palto, en uva de mesa, en alcachofa, pero en el régimen forestal. Y por lo tanto la ley forestal distingue con claridad qué son bosques y qué son cultivos forestales. Ahora, tú estabas hablando sobre un potencial increíble de nuestro país para dedicarse a esta industria. Sí, por ejemplo, en este momento el Perú tiene una balanza comercial negativa. Te explico, nosotros compramos $1.000 millones en productos de madera y derivados y vendemos $200 millones. El déficit de la balanza comercial es de $800 millones. Si nosotros seguimos con ese déficit proyectado para 10 años, el déficit de la balanza comercial maderera va a ser de $2.500 millones. Eso se explica por dos razones. En primer lugar, porque hay un boom de la construcción en todo el Perú, hay un aumento de la demanda y le compramos a Chile, a Brasil y a Ecuador principalmente productos de madera, madera cerrada, tableros aglomerados, MDF, pulpa y papel. Si nosotros empezamos a pensar que nosotros debemos posicionarnos como una potencia mundial de plantaciones forestales, permíteme que te diga que tenemos tierras, carreteras que se han hecho en los últimos 12 años, y tenemos tecnología y ciencia adaptada para ser competitivos, y que podemos desarrollar plantaciones forestales si se producen mejoras en la administración pública y mejoras en ciencia y tecnología y en capacitación y formación de equipos tecnológicos para este negocio. Y explícanos por qué eso no está pasando ahora, porque, a ver, lo que tú dices es, esta es una industria con potencial increíble. Perú tiene las tierras, Perú tiene el clima, Perú tiene, ya hay carreteras que permiten desarrollar esta industria, y sin embargo, no tenemos esta industria, ¿no? Y a ver, no es algo mucho más sencillo que manejo de bosques, ¿no? Porque es agarrar tierras seriasas y plantar desde cero. Entonces, ¿por qué esta industria no se ha desarrollado más? Sí, a ver, hasta antes del año 2000, la verdad es que, hablando de Amazonía y también en Sierra, las carreteras no eran competitivas. En los últimos 13 años se ha hecho la IRSA Norte, la IRSA Centro, la IRSA Sur,
y por fin en la Amazonía tenemos carreteras pavimentadas, asfaltadas de primer orden. Eso pone en valor un conjunto de tierras. Pero simultáneamente haber hecho, por ejemplo, una inversión de 1.200 millones de dólares de la carretera que va de Paita a Tarapoto y Yurimaguas, no se hizo inversión en titulación de tierras. Ah, ya, claro, porque necesitas tierras tituladas para comprar las tierras y para plantar los árboles. Claro. Entonces, te pongo el ejemplo de la región San Martín, donde nosotros trabajamos. En la región San Martín, como sabrás, el primer ministro César Villanueva tiene 1.6 millones de hectáreas de tierras en la región San Martín que están deforestadas. De ahí la mitad está titulada y la otra mitad no está titulada. ¿Cuánto cuesta titular 800.000 hectáreas? Cuesta 8 millones de dólares. Pero debo decir que en los últimos años no se ha entregado el dinero necesario del Estado para titular 800.000 hectáreas en la región San Martín. Lo mismo te puedo hablar de Ucayali, de Loreto, de Madre de Dios y de Amazonas. ¿Y quién debería estar titulándolo? ¿COFOPRI? COFOPRI. La responsabilidad de la titulación es de COFOPRI y la responsabilidad de la puesta en valor y de asignación de recursos es sin duda entre Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y COFOPRI, que pertenece al Ministerio de Vivienda y Construcción. Y entonces, si asignan recursos para titular tierras que ya han sido deforestadas, nosotros podemos llevar inversionistas para hacer agrupación predial y crear un mercado de tierras para plantaciones forestales en el Perú. Claro, pero hasta que no haya título no es posible entrar con este negocio. Digamos que sí es posible, te cuento. Nosotros estamos haciendo plantaciones forestales, tenemos un proyecto de plantaciones forestales y agroforestería para miles de pequeños finqueros en San Martín. Son 3.200 pequeños finqueros de cacao y de café que trabajamos con ellos. Y hacemos fincas de 300, de 500 hectáreas, pero también esperamos poder desarrollar negocios de 5.000 hectáreas o de 10.000 hectáreas en plantaciones forestales. Para llegar a 3.000 hectáreas, nosotros, el sector privado, necesitamos que el Estado titule las tierras que faltan en la Amazonía peruana. ¿Y qué otro tipo, fuera de la titulación, qué otro tipo de problemas se encuentran? Simplificación administrativa. Hoy en día hemos tenido muy buena acogida por identificar con el ministro Von Gese y con la directora Fabiola Muñoz, la directora del nuevo servicio forestal que crea la nueva ley, para hacer un régimen de simplificación administrativa para plantaciones forestales. La primera propuesta es un sistema online de declaraciones juradas para inscribir rápidamente viveros forestales y plantaciones y hacer declaraciones que permitan movilizar madera de cosechas de plantaciones forestales bajo las leyes de la simplificación administrativa. En ese punto estamos trabajando entre la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura, el despacho del ministro y el grupo de promoción de plantaciones forestales. Ok, y una última pregunta. Cuéntanos un poco sobre cuáles son los beneficios, si quieres, medioambientales, porque además de todos los beneficios que esto puede tener, si quieres, los beneficios propios del negocio, creación de riqueza, de empleo, en fin, este negocio trae beneficios ambientales, sin ¿cierto? duda. A ver, en primer lugar, regulamos el régimen hídrico. Si queremos tener agua, tenemos que cosecharla, y el que hace la regulación hídrica son los árboles. Por evapotranspiración hacemos un ciclo hídrico adecuado. Por un tema de cambio climático, si el Perú no reforesta sus cuencas altas, nos vamos a quedar sin agua para Chavimochic, nos vamos a quedar sin agua para Gallito Ciego y en general dentro de 30 o 40 años vamos a sufrir déficit hídrico en toda la agricultura peruana. Primero es cosecha de agua. El segundo beneficio es captura del dióxido de carbono en el marco de cambio climático. Y hay que recordar que en diciembre vienen 15.000 delegados de 198 países para la COP20 en Lima.
que es la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que es un evento de nivel global donde el Perú tiene que presentar propuestas de desarrollo sostenible, entre otras, mitigación del cambio climático, y una de las mejores formas de mitigar cambio climático es plantaciones forestales. Sí. Y si me permites, te quiero contar que acabamos de recibir la primera certificación de un proyecto de plantaciones forestales de competitividad global. Quiere decir que hemos aplicado ciencia y tecnología para plantaciones forestales para un proyecto de Bacus en Pucallpa, y hemos sido certificados como la primera empresa peruana que tiene competitividad global en plantaciones forestales, aplicando 18 tecnologías a partir de la ciencia y la tecnología, ¿no? Bueno, eso muestra pues que, en fin, se puede hacer muchísimo por esto en el país, y ojalá pues el gobierno se ponga las pilas porque tenemos pues una industria valiosísima y muy desaprovechada. Enrique Toledo, gerente general de Reforesta Perú, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Y nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.